Bienvenidos a Geotecnia MX. En esta ocasión vamos a tratar el tema del límite líquido y cómo obtener una gráfica que nos ayude a determinar dicho valor en Excel. Lo haremos paso a paso y de manera muy breve. El límite líquido es uno de los límites de consistencia. Tenemos el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. El límite líquido es un contenido de agua que representa la frontera entre los estados líquido y plástico del suelo. Si bien las pruebas de límites de consistencia se encuentran normadas por la ASTM en su norma D4318, existen otras opciones gratis o libres en internet, como es esta que nosotros tenemos aquí en México. Dentro del libro de métodos de muestreo y pruebas de materiales tenemos nuestra norma de límites de consistencia, que está muy relacionada o es prácticamente la misma que se presenta en la ASTM. Para la prueba pues hay que tomar aproximadamente 300 gramos de material que pasa a la malla número 40, que es aquella que tiene una abertura de 0.425 milímetros. De manera breve, la prueba consiste en colocar la muestra en una copa de caza grande, hacer una ranura y cuando esta ranura se cierre 13 milímetros, a 25 golpes de la copa de caza grande estaremos en el límite líquido. Para ello lo recomendable es que se hagan 2 puntos por debajo de los 25 golpes y 2 puntos por arriba de los 25 golpes. Dentro de esta norma mexicana nosotros tenemos diferentes valores como son los números de golpes, el vidrio de reloj, que en este caso viene siendo la tara o el recipiente en el que se va a tomar el testigo de humedad, la masa de la tara más el suelo húmedo, la masa de la tara más el suelo seco. Se determina la masa del agua, se tiene que poner el peso de la tara para obtener la masa del suelo seco y así el contenido de agua. Tomaremos esta información y a partir de esta información llegaremos a una gráfica como esta en Excel. Aquí en esta hoja yo ya tengo capturada la información que venía en la tabla de la norma. Tenemos los números de golpes, el número de tara, que es una clave que se le puede asignar al recipiente en el que se le va a colocar el suelo para determinar el contenido de agua. Después tenemos una columna para la masa de la tara más el suelo húmedo, lo mismo para el caso del suelo seco, una columna en la que nosotros vamos a calcular la masa de agua que hay presente en el suelo, la tara, cuál es el peso de la tara en gramos, la masa del suelo seco que se tiene que calcular y después el contenido de agua. Primero, para que nosotros podamos hallar la masa del agua, tenemos que obtener la diferencia entre la masa de la tara más el suelo húmedo menos la masa de la tara más el suelo seco. Como estamos restando estas dos, no es necesario que aquí obtengamos la masa de la tara, porque al restarle una columna a otra, este peso se va a anular y simplemente estamos restando el suelo húmedo menos el suelo seco. Con esto nosotros hallamos la masa de agua. Presionamos Enter y tenemos que rellenar los demás valores, que lo podemos hacer arrastrando hacia abajo, daré control Z, o puede ser presionando con doble clic en este pequeño cuadro. Después tenemos que hallar la masa del suelo seco, porque esto es indispensable para poder calcular el contenido de agua. Y la masa del suelo seco va a ser la masa de la tara más el suelo seco menos la masa de la tara. Presionamos Enter y rellenamos como en el caso anterior, dando doble clic. Como ya conocemos la masa del agua y la masa de los sólidos o la masa del suelo seco, podemos calcular el contenido de agua. Y esto va a ser igual a la masa del agua dividida entre la masa del suelo, la masa del sólido. Presionamos Enter, ya obtuvimos este valor, pero lo queremos expresar como porcentaje. Aquí hay diferentes opciones, podemos presionar este estilo porcentual. Otra manera en la que lo podemos hacer es clic derecho y formato de celdas. Y en formato de celdas escogemos que sea como un porcentaje. Lo podemos escoger con las fracciones decimales o posiciones decimales que nosotros queramos. En este caso lo dejaré en 2. Ya está. Y ahora presionamos igual doble clic en esta esquina para obtener los demás valores. En la gráfica del límite líquido lo que se tiene que relacionar es el número de golpes con el contenido de agua. Si nos damos cuenta, si necesitamos una mayor cantidad de golpes para que el suelo, la muestra de suelo en la copa de caza grande se cierre los 13 milímetros, tenemos un contenido de agua menor. Y cuando necesitamos menos golpes es que el suelo está más húmedo y se comporta más como en su estado líquido, así que el contenido de agua es más alto. Siempre recordemos esto.
menos golpes, mayor contenido de agua. A continuación vamos a graficar y lo que vamos a hacer es insertar una dispersión. Aquí seleccionamos esto, lo daré control X y lo pegaré por acá. Y vamos a seleccionar los datos. Seleccionar los datos, agregaré primero los valores en X nosotros tenemos el número de golpes y en Y tenemos el contenido de agua. Por alguna razón los unió a través de una línea, pero yo solamente quiero los puntos, así que nos iremos a cambiar tipo de gráfico y solamente quiero una dispersión como esta. Ya tenemos únicamente nuestros puntos. El detalle está en que la norma dice que el número de golpes nosotros lo tenemos que graficar en escala logarítmica. En Excel lo hacemos de la siguiente manera. Podemos dar doble clic y se despliega esta ventana con opciones o seleccionamos el eje, clic derecho y damos formato al eje. En esta ventana tenemos que irnos hacia abajo en esta sección de opciones de eje y seleccionar escala logarítmica. Escala logarítmica de base 10. Ahora esto está bien, pero si nos damos cuenta no tenemos más líneas entre los valores de 1 a 10 o de 10 a 100. Y si quisiéramos agregar más, que nosotros pensáramos que aquí en las líneas secundarias o principales podemos cambiar el valor, pues no se puede. Este es un valor fijo. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Agregamos un elemento gráfico. Este elemento gráfico van a ser las líneas de cuadrícula y será vertical subordinado primario. Si nos damos cuenta ya aparecen más líneas de división entre el 1, el 10 y el 10 y el 100. Como esto se ve muy pálido, tenemos diferentes opciones para cambiarle el formato. Aquí lo que haremos es dar clic en una de estas líneas y aquí vienen las opciones del área de trazado. Seleccionamos esta flecha y aquí viene eje horizontal o los distintos ejes o las líneas de división y podemos cambiarle el color. Aquí seleccionaremos negro y están estas líneas de color negro. Después vamos a seleccionar las líneas verticales, también vamos a cambiar el color a negro. Y así podemos ir cambiando esto para que resalten más las líneas. Haremos esto con las líneas de división secundaria también, ya están en negro. Y podemos seleccionar todo el gráfico, también para que se vean más remarcados los valores de los números que tenemos, de los porcentajes del contenido de agua y también del eje en el que tenemos los números de golpes. Con esto ya tenemos nuestro gráfico. Lo que podemos hacer ahora también para hacer más presentable el gráfico es agregarle los nombres de los ejes. Así que otra vez nos vamos a diseño, agregar elemento de gráfico, agregar título de eje, título horizontal primario y también vamos a agregar el título vertical primario. Esto vamos a poner que sea igual. El vertical, como les dije, es el contenido de agua. Seleccionamos la celda y presionamos Enter. Después, para el título del eje, seleccionamos este elemento y escribimos que esto sea igual al número de golpes. Presionamos Enter. Y del título de gráfico también lo podemos definir. Vamos a insertar otra celda acá y como título vamos a poner límite líquido. Y también pediremos que esto se llame de esta manera. Presionamos Enter. Ya tenemos nuestra gráfica. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar una línea de tendencia. Para eso seleccionamos los valores de la dispersión, damos clic derecho y seleccionamos la opción de agregar línea de tendencia. Aquí tenemos diferentes opciones. Líneas de tendencia que son lineales, exponenciales, logarítmicas, polinómicas. Aquí podemos notar que la línea que viene como una línea de tendencia lineal está un poco curva. Esto se debe a que tenemos una gráfica en escala semilogarítmica, ya que es logarítmica en el eje X y natural en el eje Y, por lo que seleccionaremos una línea de tendencia logarítmica. Podemos editar también esta línea de tendencia para que nos la muestre un poco más gruesa, con una línea continua. Lo que haremos ahora es marcar una línea vertical que represente los 25 golpes. Para ello es bastante sencillo, simplemente agregaremos un valor en X y otro valor en Y. Seleccionamos, centramos, tenemos un valor de 25 y necesitamos otro en 25. Y en los valores de Y será el valor del 27%, o sea 0.27, y el valor de 33%, 0.33. En el gráfico lo que vamos a hacer es dar clic derecho,
agregar datos o seleccionar datos y vamos a agregar unos nuevos valores que son valores en X y valores en Y. Tenemos esto, presionamos aceptar y aceptamos nuevamente. Si nos damos cuenta se desconfigura un poco el gráfico, pero esto se arregla de manera bastante sencilla, yendo nuevamente en opciones de dar formato al eje y en opciones de eje, siendo el valor mínimo el que tenemos aquí de 0.27 y el valor máximo el de 0.33. Presionamos Enter. Si nos damos cuenta, aquí solamente tenemos 2 puntos y nosotros queremos una línea. Esto lo podemos modificar de la siguiente manera. Le damos clic izquierdo a uno de estos y se activará esta ventana en la que podemos seleccionar cambiar el tipo de gráfico. Y aquí en cambiar tipo de gráfico, la serie 1 la queremos como una dispersión, esa está bien, pero en la serie 2, que es donde queremos nuestra línea horizontal, simplemente seleccionaremos aquí en XY dispersión y seleccionaremos esta opción de dispersión con línea recta, sin marcador. Ya tenemos nuestra línea. Aceptar. Aquí podemos editarla para hacerla un poco más gruesa o que resalte más. La pondré en color rojo y la haré un poco más gruesa. Ya la tenemos. Como nuestro gráfico se ve bastante vacío, lo que podemos hacer aquí también es editar en el eje X cuál es el valor mínimo y el valor máximo que queremos que nos muestre. En este caso yo seleccionaré 5 como valor mínimo y como valor máximo podemos seleccionar 50. Y aquí si nos damos cuenta, este valor, el 50, es 10 veces mayor al 5, así que iríamos de 5, 10, 15, 20, 25, que es nuestra línea roja, lo cual es correcto, 30, 35, 40, 45, hasta que lleguemos al 50. Ahora, si nosotros queremos hallar de manera más exacta cuál es el contenido de agua, aquí se puede ver que está muy cercano al 29%. De hecho, si nos vamos a la gráfica que se presenta en esta norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, pues sí, ellos manejan que el valor del límite líquido es de 29%. Nosotros podemos ir un poco más allá y hacerlo más exacto de la siguiente manera. Aquí nada más di un clic izquierdo sobre la línea de tendencia y se activan estas opciones de mi lado derecho. Iré hacia abajo y quiero que me muestre la ecuación del gráfico. Aquí está la ecuación de la línea de tendencia. Esta línea de tendencia tiene como variable independiente a X y como variable dependiente a Y. En este caso, la Y sería el contenido de agua y X es el número de golpes. Así que si yo quiero obtener Y contenido de agua para X igual a 25 golpes, no tengo que hacer más que escribir la ecuación. Aquí tendremos que el límite líquido y lo pondremos debajo. Vamos a centrar esto y aquí escribiremos la ecuación. La ecuación es menos 0.041 que multiplica, utilizaremos la función de Excel logaritmo natural, abrimos el paréntesis y escribimos el número. En este caso, a mí me interesa que me muestre cuando sea a 25 golpes, así que se escribe 25 y se le suma 0.4199. Presionamos Enter y obtenemos un valor de 0.2879 que visto como porcentaje es 28.79%. Y con esto ya tenemos un gráfico que nos presenta de una manera bastante limpia el contenido de agua del límite líquido. Si les gustó este video, por favor compartan, suscríbanse y déjenme su comentario de qué temas les gustaría que tratáramos aquí. Nos vemos en la próxima.